Buenas tardes. Joel es uno de los 12 profetas llamados menores. Yo agregaría mal llamados menores porque el llamarle profetas mayores y menores invita a una confusión. La confusión que nos llevaría a pensar que los profetas mayores son los que tienen un mensaje más importante, más relevante, y los profetas menores aquellos que tienen mensajes de importancia secundaria. En realidad no es así. El nombre menores o mayores viene del tamaño de los libros, que ustedes saben que en aquella época eran rollos, por lo cual se dice que los profetas mayores eran los libros más grandes, los rollos de tamaño mayor, y los profetas menores los rollos más pequeños, por lo cual sería mejor llamarlos, para evitar confusiones, profetas breves. Y Joel es uno de estos 12 profetas breves. Está ubicado en segundo lugar en la lista, en el canon que nos viene de los judíos. Es muy poco lo que sabemos acerca de Joel. Yo diría que lo único que sabemos es que era hijo de Petuel. Es la única, digamos, el único dato que en la Biblia tenemos acerca de este profeta. Lo demás hay que deducirlo, inferirlo, por los datos del mismo texto. Entonces, comencemos diciendo que el nombre Joel significa Jehová o Yahvé es Dios. Esto es muy significativo, esto del nombre, porque yo diría, a Joel le toca escribir en una época tremendamente negativa para el pueblo, en una época catastrófica. Ya vamos a ver qué es lo que estaba pasando en el pueblo, y es probable que parte de las personas empezaran a perder su confianza en Dios, en el Dios de Israel. El mismo nombre del profeta es un gran mensaje. Cuando los hechos de la historia parecen contradecir las promesas de Dios, el profeta, ya con su propio nombre, llama a recuperar la confianza. Yo no sé si ustedes se van a acordar mucho de esta enseñanza, esperemos que sí. Si no se acuerdan, la vuelven a escuchar porque queda grabada. Pero yo diría que por lo menos recordemos el nombre, porque el nombre ya en sí es un mensaje. Frente a circunstancias que parecen contradecir las promesas de Dios, Joel, Yahvé es Dios. Esta seguridad, esta certeza que nos da firmeza en nuestra vida, aunque afrontemos las más duras pruebas. Saber que en toda circunstancia Dios sigue siendo Dios. Bien, ¿en qué época fue escrito este libro? ¿En qué época desempeñó Joel su ministerio profético? Es un tema altamente controvertido. El tiempo no nos da para poner a discutirnos todas las posibilidades. Yo me voy a limitar a comentar la postura a la cual yo adhiero. No porque yo sea un erudito, ni mucho menos, sino porque prefiero adherir a aquellos comentaristas, a aquellos estudiosos de doctrina confiable, de doctrina evangélica conservadora, acorde a lo que a la postura bíblica, teológica, a la que nosotros adherimos en nuestras iglesias. Podríamos citar una lista larga de autores confiables. Los autores, los estudiosos del texto, conservadores, confiables doctrinalmente, se dejan guiar por varios hechos que yo les comento. Por la lectura del texto se infiere un lugar destacado de los ancianos y sacerdotes. Parece ser que los que gobernaban en ese entonces, o no los que gobernaban, sino los que tenían ese lugar destacado, eran efectivamente los ancianos y sacerdotes, eran los dirigentes del pueblo. No se menciona al rey, cosa que sí hacen muchos otros profetas, siempre mencionan al rey. Aquí Joel no los menciona. ¿Qué nos da a entender esto? Esto nos da a entender que Joel fue escrito seguramente cuando la nación de Judá estaba siendo gobernada por Joás, que era un niño.
¿Recuerdan ustedes Segundo Reyes 11 y 12? Vayan después si quieren a leerlo para recordarlo. Y cuenta este texto que Joás sobrevive a los intentos de asesinato llevados a cabo por Atalía. Él sobrevive, es cuidado, protegido por su tía y asume, es coronado a los 7 años. Durante su reinado, cuando era un niño, el sumo sacerdote Joiada es el que ejerce la regencia del reino. Entonces, es muy probable, según dicen estos autores, que durante este tiempo Judá fuese devastada por una gran plaga de langostas que le dio oportunidad a Joel de escribir su profecía. Tampoco es irracional colocar a Joel 25 años antes de la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios. Esto sería fue en el año 586 a.C. Entonces, sintetizando, una postura, la que es seguida por los autores conservadores, sostienen que Joel fue el primero de los profetas que escribió, y que su profecía se desarrolla más o menos entre los años 835 y 830 a.C., durante el reino de Joás, siendo este un niño. Otros lo colocan más o menos por el año 600, en tiempos cercanos a la toma de Jerusalén o a la caída de Jerusalén en mano de los babilonios. Bien, lo importante es entender que Joel elabora un marco para los últimos días. Si nosotros quisiéramos estudiar la escatología, los últimos tiempos, las profecías referentes a los últimos tiempos, sería muy bueno empezar por el libro de Joel. Joel, como les dije, elabora un marco profético para los últimos días, al cual prosiguen todas las escrituras siguientes. Con el escrito de Joel, dice el comentario de MacDonald, Dios comenzó una nueva obra, que es la de preparar a la raza humana para el fin de esta era temporal. De esta manera nos dio un bosquejo de todo el plan de Dios en cuanto a los acontecimientos futuros. Todos los profetas que le siguieron a Joel, incluyendo el Señor Jesús, lo único que hicieron fue ampliar este bosquejo que ya estaba establecido por Joel, este bosquejo de los acontecimientos escatológicos, del porvenir. Entonces, los siguientes profetas ampliaron este bosquejo. Nunca tuvieron la necesidad de desviarse de esta que podríamos llamarle la revelación inicial. La revelación inicial en cuanto a los últimos días. Si queremos estudiar un texto, un libro, especialmente un libro que es un libro profético, lo primero que tenemos que hacer, o deberíamos dedicarle unos minutos, aunque sea algunas consideraciones hermenéuticas. Al momento de estudiar un texto profético, ninguna cuestión es más importante que la cuestión del método. ¿Qué método vamos a usar para la interpretación de las escrituras proféticas? Podríamos ampliar muchísimo en este punto, pero solo vamos a decir que adoptamos el método gramático histórico para interpretar las profecías. ¿Por qué adoptamos este método gramático histórico y no un método alegórico, como algunos sostienen, sobre todo los amilenaristas? En primer lugar, porque fue el método básico de los rabinos, fue el método usado y aceptado en el Nuevo Testamento para la interpretación del Antiguo, el método empleado por el Señor Jesús y los apóstoles, fue el método literal, gramático, histórico. En tercer lugar, porque es el método que predominaba entre los judíos del tiempo de Cristo. Es el método que los mismos padres de la Iglesia, que se refiere a los autores primitivos, sucesores de los apóstoles, ellos lo usaron hasta el tiempo de Orígenes, más o menos en el siglo III, cuando se fue abandonando el método gramático histórico y se fue adhiriendo a otros métodos de tipo alegórico que predominaron durante toda la Edad Media, y de ahí empezaron a surgir toda una serie de doctrinas erróneas.
Es el método que, como les digo, fue abandonado a partir del siglo III y durante la Edad Media, y es el método usado por todos los eruditos evangélicos conservadores y de sana doctrina, por lo cual nosotros adherimos al método gramático histórico, que establece la interpretación sobre hechos, sobre datos objetivos, de la gramática, de la lógica, de la etimología, de la historia, de la geografía, arqueología, etc. Y es el método para interpretar la escritura profética que es el único freno seguro para la constante amenaza de dar interpretaciones de doble sentido a la escritura y para poner freno, en todo caso, a la imaginación de las personas, a la imaginación del intérprete, que puede hacer decir a la Biblia lo que se le antoje. Claro, esto no descarta que la escritura abunda en lenguaje figurado. Sin embargo, las figuras literarias de la Biblia se usan como medios para revelar verdades literales. Demos un ejemplo. Juan 1.29 habla del Cordero de Dios. Indudablemente que la palabra no es usada en sentido literal, sino en un sentido metafórico. El Señor Jesús no era un cordero literal. Pero estas figuras deben ser interpretadas de modo que no destruyan la verdad literal que están enseñando. La verdad literal, ¿cuál sería aquí la verdad literal que enseña esta figura? Jesús, al igual que un cordero, fue sacrificado literalmente, no de manera metafórica y alegórica, sino literalmente fue sacrificado como víctima propiciatoria a causa de nuestros pecados, al igual que eran sacrificados los corderos en el antiguo régimen. Una consideración más acerca del método que usamos para interpretar las profecías. Calvino dice: sepamos pues que el verdadero significado de las escrituras es el significado natural y obvio. Hablar de método gramático quiere decir atenernos a lo que la gramática dice. Histórico es atenernos al contexto histórico en el cual ese texto fue escrito. Entonces, dice Calvino, reitero, sepamos pues que el verdadero significado de las escrituras es el significado natural y obvio. La primera tarea de un intérprete es la de permitir que el autor diga lo que quiere decir, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que debió haber dicho. Lo más importante entonces es el método literal. Fue usado por el mismo Señor siempre que él citó las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es el dato central para nosotros. Cualquier otro método fue introducido en la historia de la Iglesia para introducir la heterodoxia, la falsa doctrina y las más extrañas invenciones de la mente humana. Un dato más respecto de la interpretación de la profecía, porque nos va a servir para entender lo que viene. La ley de la doble referencia. El que explica muy bien esto es Pentecost en su texto Eventos del Porvenir, tal vez sea uno de los textos más completos y más confiables sobre estos temas. Fíjense cómo lo explica. La ley del doble cumplimiento. Dos eventos considerablemente separados en el tiempo pueden juntarse en la esfera de una profecía. El profeta tenía en mente un mensaje para su propio tiempo, por ejemplo, para el caso de la plaga de langostas que estaba sufriendo Judá en ese momento, pero también su mensaje es para algún tiempo futuro. Por eso hablamos de la ley de la doble referencia o del doble cumplimiento. El profeta entonces tiene varios eventos en perspectiva, uno cercano y otro más remoto. Lo que no se cumplió en el primero, debemos ampliarlo o aplicarlo al segundo. Y lo que ya se cumplió en el primero puede considerarse como típico de lo que falta por cumplirse, para que el cumplimiento de uno fuese la certeza del cumplimiento del otro. El que lo explica muy bien también y de modo muy sintético es MacDonald, en un librito muy recomendable que se llama ¿Cuál es la diferencia? Es un librito pequeño que, entre otras cosas, explica esta ley de la doble referencia.
y lo aplica a Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Después vamos a leer el texto, pero ya lo leemos. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pedro en Hechos capítulo 2 dice: hoy se ha cumplido algo así, digamos, lo que dice Pedro concretamente es el mismo espíritu, este es el mismo espíritu del cual habla Joel. Entonces, algunos creen que esa profecía se cumplió en ese momento en Hechos, pero en realidad Pedro está citando este pasaje, el día de Pentecostés. Esto es lo dicho por el profeta Joel, dice Pedro específicamente. Pero como explica MacDonald, no puede querer decir que se trataba de un cumplimiento completo, porque muchas de las cosas que Joel está mencionando ahí no tuvieron lugar en Pentecostés. Pentecostés constituyó un cumplimiento preliminar e incompleto de esta profecía de Joel. Su cumplimiento total tendrá lugar en la segunda venida de Cristo y será predicho por toda una serie de signos, será precedido, por toda una serie de signos que están mencionados en la profecía. Entonces, hay muchos ejemplos de esta ley de la doble referencia o del doble cumplimiento. Muchos ejemplos, pero solamente voy a citar uno. Las profecías que tratan de la restauración de Israel. Isaías 43, Jeremías 16, Ezequiel 36, etcétera, etcétera. Muchas de estas profecías tuvieron un cumplimiento parcial cuando el pueblo judío vuelve de Babilonia, Esdras, Nehemías, vuelve de Babilonia, pero van a tener un cumplimiento definitivo al final de los tiempos, en la segunda venida de Cristo, tal como lo dicen, por ejemplo, Mateo 24, 31. Hechas todas estas consideraciones introductorias, han transcurrido recién 17, 18 minutos, vamos a ir al texto mismo de la carta, y lo que yo voy a hacer es ir leyendo cada uno de los versículos de estos 3 capítulos y haciendo en algunos versículos algunos comentarios de tipo exegético. Claro que nuestra exégesis va a ser bastante superficial. Antes que nada, digamos que la estructura del libro es la siguiente. En primer lugar, Joel habla de una plaga de langostas que estaba asolando el reino de Judá y la relaciona con el día de Jehová. Capítulo 1 al capítulo 2, 11. Yo había ilustrado todo esto con PowerPoint para tener, pero bueno, van a tener que contentarse con mis dichos nada más, porque yo no sé editar el video de modo que aparezca allí en la pantalla. En segundo lugar, hay un llamado al arrepentimiento y una promesa de misericordia. Se presenta la plaga de langostas y eso le da oportunidad a Joel de hablar del día del Señor, ese día de juicio. Acto seguido llama al arrepentimiento y promete misericordia, que si hay verdadero y genuino arrepentimiento y restauración, ¿no? Dios va a extender su misericordia al pueblo. Capítulo 2, versículos 12 al 19. La tercera parte del texto del libro de Joel nos habla de la esperanza de bendiciones futuras. Habla de la destrucción del ejército del norte, que era un ejército invasor. Habla de una renovación espiritual, de una renovación terrenal. Habla de la venida del Espíritu Santo. Esperanza de bendiciones futuras. Capítulo 2, de los versículos 20 al 32. Para los que están tomando nota, les vienen bien estos datos. Y en último lugar, la cuarta parte del libro hace referencia de manera ya ampliada al día de Jehová, de manera ampliada. Capítulo 3, versículos 1 al 21. Juicios sobre las naciones y el triunfo final para Jerusalén y para los redimidos. Bien, vayamos pues a la lectura del texto. Capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Recordemos que este es el único dato que tenemos del autor aquí en el libro. Es el único dato.
Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Acá lo que está diciendo Joel es que se trata de un acontecimiento, lo que está pasando y lo que va a pasar, de un acontecimiento nunca oído, de un acontecimiento sin paralelo en todas las generaciones anteriores. Y una vez establecido esto, sigue el mandato: no dejar que se olvide esta catástrofe, no dejar que se olvide, repítanla a vuestros hijos, a vuestros nietos, y así de generación en generación. Vamos a ver que todos los sectores del pueblo son invitados al duelo, porque es una situación de duelo, de tristeza, de catástrofe. Todos son llamados al duelo y al arrepentimiento. Esto es un dato significativo, porque después va a menciona a los sacerdotes, se incluye él mismo como profeta, también menciona a los borrachos. Qué interesante esto. El mensaje es que todos necesitan arrepentimiento, desde el sacerdote hasta el borracho. Todos necesitan arrepentimiento, y no hay personas buenas, entre comillas, que queden por fuera de la necesidad de arrepentimiento y que ya estén por sí mismos reconciliados con Dios. A todos les cabe este mensaje de humillación y arrepentimiento. Dice el versículo 4: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Bueno, acá hay muchos intérpretes que ven en esto un ejército extranjero, ejércitos que fueron atacando Judá en diversas oleadas, como por ejemplo Asiria, Babilonia, Grecia, Roma. Entienden esto en un sentido figurado. No obstante, literalmente, la plaga de langostas era uno de los castigos prometidos si el pueblo desobedecía a Dios. Fíjense si no ustedes, a ver si lo puedo encontrar rápidamente, en Deuteronomio, capítulo 28, Deuteronomio 28, 38, fíjense cómo dice, a modo de ilustración nada más. (28:38) sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Y el 42 dice: toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. Es muy recurrente en el Antiguo Testamento esta referencia a la langosta como un castigo prometido por Dios si el pueblo rompía el pacto, si el pueblo desobedecía. Algunos creen que esto del saltón, el revoltón, la langosta, la oruga, se refiere a 4 etapas diferentes en la vida de la langosta. Fíjense cómo lo traduce Matthew Henry: el cortador, el destructor, el saltador y el descortezador. Bueno, son detalles, pero lo importante es saber que así como el mensaje de Oseas surgió de una tragedia familiar que él tuvo, el mensaje de Joel surgió y brotó de una tragedia nacional, que fue esta invasión de la plaga de langostas y una terrible sequía que parece ser que vino después, con incendios. Ahora, Joel vio en esto la mano disciplinadora de Dios y además miró más allá y vio otro ejército de naciones gentiles atacando Jerusalén. Otro ejército. Versículo 5: despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Claro, no había ni vides siquiera, estaban todas consumidas. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Claro, acá puede referirse a un enjambre literal de langostas. Se dice que un enjambre literal de langostas, una manga de langostas, estaba
compuesta por 50 millones de insectos capaces de devastar 100 toneladas de vegetación. Se dice también que un solo enjambre de langostas podía consumir en un día lo que 40.000 personas comían en un año. Es decir que la langosta era un ejército realmente devastador y espeluznante, ¿no? Versículo 7 dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera. Piensen que la vid y la higuera eran señales para el pueblo de prosperidad. El hombre del cercano oriente mostraba, era máxima señal de prosperidad el descansar debajo de la vid o debajo de la higuera. Acá fíjense que además las ramas de estas plantas asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Piensen que estos árboles no eran los preferidos de la langosta, para nada. Si las langostas atacaban esto, es porque ya no quedaba más nada de otra cosa. Estos signos de seguridad y de prosperidad destruidos nos muestran una devastación, que además es simbólica del estado de ánimo que había entre la población. Devastación del estado de ánimo, al punto que dice: llora tú como joven vestida de cilicio. Otra traducción dice: como una recién casada quien llora la muerte de su esposo por el marido de su juventud. Acá la imagen es la de una joven novia comprometida que ha enviudado el mismo día de su boda. Después vamos a ver qué quiero decir esto de cilicio. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Libación era una ofrenda líquida, que generalmente era vino, aceite de oliva, que se derramaba al final de los sacrificios, se derramaba esa ofrenda líquida, que es la libación. Bueno, lo que nos está diciendo acá el texto es que los sacrificios no se podían ofrecer, ya no había quedado nada. Ahora, esto es una señal más profunda. Es señal de que al no realizarse los sacrificios, estaba interrumpida la relación del pueblo con Dios. Estaba suspendida esta relación del pacto del pueblo con Dios. Miren, la langosta produjo una calamidad. Los ejércitos invasores produjeron calamidades, pero la calamidad máxima y suprema es que la relación con Dios se había interrumpido. Esa es la calamidad máxima y la calamidad suprema. Así como la esencia de la bendición es Jehová morando en medio de su pueblo. La esencia de la maldición y de la calamidad es: se interrumpió la relación con Dios, bajo el símbolo de la suspensión de los sacrificios. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo, ya no pueden seguir realizando. Dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Se interrumpió la relación con Dios. Cuando entendamos, creo yo, que la máxima de las tragedias de nuestra vida es cuando se rompe nuestra comunión con Dios, creo que nuestras vidas tal vez serían un poco distintas, ¿no? El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Trigo, vid, olivo, cebada eran las cosechas principales de Israel. Versículo 11: confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Versículo 12: la vid está seca, pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Qué importante este texto, ¿no? El mensaje que nos da. Dice: se extinguió el gozo. Quiere decir que alguna vez había gozo y se extinguió. Ahora, piensen ustedes que el pueblo había abandonado a Dios. El pueblo estaba en estado de rebelión, por eso vino el castigo. Sin embargo, se nota que el pueblo vivía en una especie de fantasía.
contentos, felices, sin pensar que tarde o temprano el castigo vendría por haber sido infieles. Entonces, fíjense la fantasía en la cual vivía este pueblo, siendo infieles a Dios, por tanto, debiendo esperar juicio y disciplina, sin embargo esperaban bendición y prosperidad. Por eso es que a veces la palabra de Dios compara al pecador con un loco, muchas veces, con un necio, con un loco. Un loco es alguien que perdió el contacto con la realidad. El pecador, que sistemáticamente afrenta y ofende a Dios, aún así espera bendición y prosperidad en su vida, es realmente un hombre que ha perdido contacto con la realidad. Por eso el mensaje del profeta, creo yo, y nuestro mensaje hoy, como la Iglesia debe cumplir una función profética de anunciar la verdad, será muchas veces despertar al que está cómodo e indiferente en su propio pecado, despertarlo a la realidad de las inevitables consecuencias de vivir de esa manera. Para que el gozo no se extinga, para que nuestro propio gozo no se extinga, la clave está en tomar contacto con la realidad y saber cuándo en nuestra vida hay cosas para cambiar. Nosotros tenemos gozo, vivimos en comunión con el Señor, a veces nuestros pecados nos apartan de esa comunión, no rompen nuestra relación con Dios, porque somos siempre hijos de Dios en una relación indestructible, que es efecto de la obra de Cristo. Ahora, nuestros pecados cortan la comunión con Dios. Y a veces es bueno tomar contacto con esto y darnos cuenta que a veces, o tal vez, en tu caso, en mi caso, haya cosas que tengamos que abandonar, cosas de las que tengamos que arrepentirnos, que tengamos que confesar, que tengamos que pedir perdón y que tengamos que ser restaurados. La clave para que nuestro gozo no se extinga es mantener nuestra comunión con Dios y a través de la obediencia. Versículo 13. Me quedan poco menos de 10 minutos para terminar la primera parte. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Otra vez hace hincapié en esto. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Quiero hacer una referencia al cilicio. El cilicio, saben ustedes que era una especie de camisa, una especie de túnica, de una tela muy áspera, de piel de cabra o piel de camello, muy, pero muy incómoda de llevar. Muy, pero muy incómoda. Se llevaba como una manera de demostrar tristeza, humillación, arrepentimiento, dolor, luto. Era una señal de... En otra traducción, en lugar dice vestíos, ceñíos, lamentad, dormid en silicio, dice vístanse de tela áspera. Es una traducción un poquito más sencilla para entender, vístanse de tela áspera. Y habla de el ayuno también. Miren, lo que quiero destacar de estos dos textos es que acá el escritor, el profeta, hace un especial énfasis en manifestaciones exteriores. Vestirse de cilicio, dice ceñirse, lamentar, ¿no? Dice proclamad ayuno, habla de señales exteriores que sirven como testimonio y como ejemplo para influir a los demás y para hacer que de esa manera se glorifique a Dios. Es decir, las señales exteriores a veces son necesarias y no son malas necesarias. Son malas cuando encubren hipocresía. Cuando yo aparento algo exteriormente y no hay un acompañamiento, o sea, lo exterior sirve en tanto acompañe la actitud interior. Pero no puede divorciarse una cosa con la otra. Esa idea de que lo importante es lo que uno es y no lo que uno parece ser es falsa. Porque hay que ser y también hay que parecer, las dos cosas, ser y parecer.
Dios muchas veces critica severamente estas actitudes exteriores. ¿Pero por qué? Porque Dios sabe que no van acompañadas de una actitud interior genuina y sincera. Por eso vamos a ver que en otro texto dice, más que rasgarse las vestiduras, rásguense el corazón, claro. Pero lo ideal en la vida cristiana y en la vida del Hijo de Dios es que estas dos cosas vayan juntas. Que las manifestaciones exteriores sean el genuino, espontáneo, natural expresión de una actitud interior. El ayuno al que hace referencia acá también es para tomarlo en cuenta. Porque lo que está queriendo decir es que cuando hay una cuestión espiritual de suma importancia, la persona hasta deja de preocuparse por las necesidades físicas. Las necesidades físicas pasan a un segundo plano. Cuando una persona busca restauración espiritual o busca bendiciones espirituales de parte de Dios, ese ayunar implica que para mí es tan importante eso que me olvido de lo otro. Don Aníbal daba un excelente ejemplo del ayuno y decía, si yo tengo un pedazo de pan duro ahí sobre la mesa y en el horno tengo una torta, un manjar, y yo estoy esperando eso por más que tenga hambre, no me como el pedazo de pan duro, espero eso otro, esto deja de atraerme, este pedazo de pan duro deja de atraerme porque tengo mi mirada puesto en lo otro y espero a lo otro. Bueno, pasa lo mismo en el ayuno. El ayuno se da cuando estoy yo tan preocupado buscando de parte de Dios lo espiritual, que en este caso sería el arrepentimiento, la restauración, que hasta me olvido de comer. Es decir, que el ayuno no es necesariamente una actitud para mortificarse a uno mismo y para sufrir el hambre, sino es una expresión natural de que mi vista está puesta, mi interés está puesto en lo espiritual. De hecho, por la catástrofe que estaban atravesando allí los israelitas, muchos tendrían hambre, si acá está describiendo que no tenían ni para comer, que hasta la vid y la higuera estaban blancos, sin corteza, no había quedado nada. Y algunos podrían decir, Joel, ¿más ayuno todavía nos pedía el que estamos pasando? Pero Joel no estaba hablando de hambre. Ayuno no es hambre. El profeta acá distingue hambre de ayuno. Lo que está diciendo el profeta es, olvídense de la calamidad material, que es mucha, olvídense de la calamidad material y concéntrense en la calamidad espiritual que están viviendo ustedes. Busquen la purificación y el perdón de todo pecado, que es la verdadera causa de lo que están sufriendo. Ese es el mensaje de Joel. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, o por el Todo Suficiente. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Por eso parece que a la plaga siguió una sequía y un incendio. Las bestias del campo bramarán también a mí, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Miren, termino esta primera parte señalando algo importante, volviendo a lo que dijimos al principio del doble cumplimiento. Fíjense qué interesante es cómo en estos versículos se alternan tiempos presentes, pasados y futuros.
Lo que nos está diciendo acá Joel es que la plaga de langostas, que estaba sucediendo, que ya había sucedido y que todavía estaban las consecuencias, esa plaga de langostas fue un día de juicio contemporáneo a Joel, pero que servía de señal, de advertencia a un futuro juicio aún mayor. De un futuro juicio aún mayor. Por eso que en el versículo 15 dice, cercano está el día de Jehová, vendrá. Pero ¿cómo? ¿No es que la plaga ya había venido y ya estaban todos sufriendo? Y acá dice vendrá y dice que está cercano. ¿Cómo? En el versículo 15 dice, vendrá el día de Jehová, está cercano. Y en el 16 dice que ya fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos. Y en el 17 dice que ya fueron asolados los graneros y destruidos los alfolíes. Y en el 18 dice que gimieron, anduvieron, tuvieron y fueron asolados los rebaños. Acá se nos muestra claramente este pasaje de los tiempos verbales, que lo que sucedió remite a algo futuro aún peor. Aún peor. También los animales están sufriendo la catástrofe. Y el mismo profeta, termino con este concepto, el mismo profeta añade su propio clamor. A ti, oh Jehová, clamaré. El mismo profeta añade su propio clamor al bramido de las bestias, de los animales, al lamento de los borrachos, al luto de los sacerdotes. Él mismo añade su propio clamor. ¿Por qué esto es tan importante? Porque él era uno más de la comunidad doliente. Él era uno más. Él también se identificaba con ese sufrimiento. No era un extraño que observaba a la distancia. ¿Saben por qué les digo esto? Porque hoy nosotros tenemos que cumplir, y lo vuelvo a repetir, esa función profética de anunciar la verdad. Debemos hacerlo. Pero muchas veces escuché a creyentes decir, y díganme ustedes si no escucharon también, manifestar cierta satisfacción con el mundo que va de mal en peor. El razonamiento es esto. Mejor que vaya todo de mal en peor, porque así entonces se están cumpliendo las profecías y el Señor viene pronto. No me digan que nunca escucharon un razonamiento así. Yo sí. Pero saben, esto es un error de los más graves que podemos cometer. De los más graves que podemos cometer. Claro que sentimos gozo al saber que, como dice nuestro himno, en tristeza y tempestades una luz se ve. Es de Cristo la promesa, pronto volveré. Él está esperando allí el momento de venir y llevarnos al celeste hogar. Y eso nos da gozo. Pero esta gloriosa esperanza no nos autoriza, para nada, a complacernos en el mal. Ni siquiera ser indiferentes al mal. Deberíamos, al igual que el profeta, conmovernos y dolernos ante los efectos del pecado. Por ejemplo, miles y millones de niños que son y serán abortados diariamente en el planeta. ¿Cómo no conmovernos y dolernos? ¿Se acuerdan el Señor mirando la ciudad de Jerusalén a lo lejos? Viendo proféticamente la futura destrucción de la ciudad. ¿Se acuerdan? Ahora, ¿nos imaginamos al Señor viendo esto? La futura destrucción de Jerusalén debido a la incredulidad de los judíos y al rechazo de los judíos del Mesías. ¿Se imaginan el Señor mirando esto, riendo y festejando? Porque de esta manera se cumplirían las profecías y el Evangelio sería entonces predicado a los gentiles y los gentiles serían integrados en un mismo pueblo. Y el Señor, viendo que las profecías se cumplían, riendo y festejando. No, ¿qué hizo el Señor? Según vemos en Lucas 19:41. Dice que lloró sobre la ciudad. Claro que se cumplían las profecías. Claro que Dios usa el mal para del mal sacar el bien. Claro que Dios escribe derecho aún en renglones torcidos. Claro. Pero eso no nos autoriza a complacernos en el mal, en el pecado y en el sufrimiento. ¿Se imaginan ustedes al Señor ante la tumba de Lázaro con un ataque de risa?
porque en pocos minutos Él podría demostrar su poder y todos podrían ser testigos de la gloria de Dios? No, ¿cómo se describe al Señor? Juan nos dice que Jesús estaba profundamente conmovido. Y en el versículo 35 se nos dice que Jesús lloró. ¿Y cuán profundamente conmovidos nos sentimos nosotros cuando somos testigos del mal que predomina en el mundo, del inevitable juicio de Dios que va a caer sobre la humanidad? Por eso, queridos hermanos, mi deseo es, para mí en primer lugar, que el clamor del profeta sea un modelo para nuestro ministerio profético en el mundo de hoy. ¿Recuerdan Filipenses 3:18? Andan por ahí muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, dice Matthew Henry, somos capaces de decir, con la Biblia en la mano, incluso, con esta Biblia grande, cuántos somos capaces de decir, os lo digo? Pero dice Matthew Henry, ¿cuántos de nosotros somos capaces de añadir, llorando?